Bienvenidos a un martes más de quienes aman su palabra. Hola raza, ¿cómo andan? Este es un martes más de quienes aman su palabra. Hoy ya no estoy solo, hoy estoy con mi carnal. ¿Qué onda, carnal? ¿Andas de vuelta? ¿Qué show? Parece que tengo años sin hacer esto. Ya Y sé, andamos, loco. fueron unos días bien chiquitos, me siento súper nervioso otra vez. Estaba superando esa parte, pero gracias a Dios estoy de regreso. Ya sabes que siempre que te das de vacaciones, ya te la sabes, ¿no? Se te junta el mandado machín. Ya sé, Entonces, estos últimos 2-3 días se han dado andas corriendo, con todo. haciendo malabares por todos lados para poder cumplir con todos los compromisos y responsabilidades, pero esforzándonos. Creo que es importante, incluso hasta ahí el Señor está hablándome, diciéndome esos temas, ¿no? Que el esforzarte también es parte del cumplir tu llamado, ¿no? Porque será bien fácil, Gama, chale, la neta, vamos a aguantarnos un par de semanas en lo que se alivianan las cosas, En lo ¿no? que descanso las vacaciones, ¿no? Exactamente. Y él no debe de ser así, men. No debe de ser así. Tenemos que esforzarnos a seguir, a continuar con lo que Dios nos ha llamado a hacer desde cada quien en su trinchera, ¿no? Entonces, hay varios Claro. temas, se juntaron varios temas ahí en el corazón durante estos días que no hemos estado aprendiendo. Bueno, tú sí, la semana pasada, ¿no? Del micrófono. Pero sí, Dios ha estado ahí. Es muy bueno que sigue hablando, y bueno, pues emocionado otra vez para darle gas, como dice mi compa, ¿no? En este episodio. Este martesito más, pues igual contento porque ya estás de vuelta y pues estamos de nuevo dándole. De repente uno está remando contra corriente, de repente se vienen situaciones complicadas dentro de la familia, de salud, tantas cosas que de repente uno lidia en esta carrera que estamos llevando. Y es bien fácil, vato, es bien fácil tirar la toalla, pero no es nuestro caso. Precisamente Hebreos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para preservación del alma, dice Hebreos. Entonces, nosotros somos de esos. Y aquí estamos de aferrados, prendiendo el micrófono una vez más y dándole gas. Entonces, este episodio, que es el episodio número 7, y este episodio vamos a estar hablando de un conflicto que se ha desatado entre China, Estados Unidos, Taiwán, que muchos piensan que es el principio de la Tercera Guerra Mundial. Estaremos platicando sobre eso en la noticia y hablando lo que la palabra nos habla al respecto. Tendremos el tema hablando de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, una de las cartas de Pablo. Y en la recomendación estaremos recomendando un libro. Y pues nada, bienvenidos a este episodio número 7 de quienes aman su palabra. La recomendación de esta semana es... Pues bueno, raza, les queremos recomendar otro libro. Está muy chido. Este libro se llama Orando la Biblia. Escribió Donald S. Whitney. Se llama Orando la Biblia. Este libro me lo recomendó a mí el Gama ya hace un par de años, yo creo, ¿no? No tengo la fecha exacta, pero sí creo que fue hace un par de años. Y recuerdo que la vez que él me lo recomendó me dijo, guacha, fíjate lo que dice aquí, y lo quiero leer porque nunca se me olvidó. Dice, el problema es como que la introducción un poco ya al libro, ¿no? Dice, el problema. Dice, si trato de orar por personas o circunstancias sin tener la palabra frente a mí para que guíe mis oraciones, suceden varias cosas negativas. Lo primero es que tiendo a ser repetitivo. Solo oro por las mismas cosas todo el tiempo. Otro aspecto negativo es que mi mente tiende a divagar. John Piper, eso lo dijo John Piper y lo transcribieron aquí en parte de la introducción del libro, ¿no? Y cuando Gama me leyó esta partecita, me sentí atrapado 100% porque yo sabía que estaba ahí también, me identifiqué demasiado. Y digo, a lo largo que vas avanzando en el libro te das cuenta que
híjole, que los cristianos padecemos de lo mismo, ¿no? Como decía aquí, divagamos, tendemos a ser repetitivos en nuestras oraciones. Y en este libro te muestran ciertas fórmulas, ¿no? Para evitar esa, andar ahí divagando y yendo de allá para allá y sin decir nada en concreto, ¿no? Hay un comentario que me encantó mucho que dice aquí, dice, he orado el Salmo 23 con lágrimas rodando por mis mejillas mientras me preguntaba por qué no lo había hecho antes. Quizá te dijeron que ores las escrituras, pero no lo has hecho porque no te enseñaron cómo hacerlo. El enfoque sencillo de Whitney hace accesible la oración a través de las escrituras, a la vez que deja espacio para que la palabra y el Espíritu Santo trabajen en tu corazón. No renuncies a la oración. Orando la Biblia te ayudará a transformar tu vida de oración. Y sí te abre un panorama exageradamente. Recuerdo que en aquel entonces, cuando tú, Gama, me recomendaste el libro, hicimos algunos ejercicios, ¿no? Recuerdo según estábamos en pandemia y pues no nos veíamos en persona, estábamos todo tratándolo por Zoom o por videollamadas, ¿no? Y en una de esas videoconferencias de Zoom, no recuerdo cuál salmo fue o no recuerdo cuál pasaje de la Biblia escogimos para hacer un ejercicio así, y es impresionante lo rico que es orar la Biblia. Y sí, la verdad es que yo lo recomiendo mucho. Tengo que reconocer que lo había dejado por algún tiempo. La verdad es que por ninguna circunstancia en particular, simplemente pues lo dejé, agarré otras cosas y ya tengo, si acaso, un par de meses no, menos de un par de meses, como un mesecito yo creo que lo retomé este libro, y muy chido. La verdad es que sí se los recomiendo, y Gama también puede ahí dar su punto de vista al respecto, ¿no? Pues él fue el que me lo recomendó, ni modo que no. Sí, este libro, Orando la Biblia, a mí se me hizo interesante porque creo que todos hemos estado en ese sitio, ¿no? Donde de repente empiezas a orar y de repente estás repitiendo lo mismo que oraste el día anterior y el día anterior y el día anterior, ¿no? Y de repente, cuando piensas en levantarte a orar o tomar un tiempo para orar, dices, pero ¿qué voy a orar? O sea, si voy a volver a decirle a Dios prácticamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es una de las partes que apunta el escritor, ¿no? El Donald Whitney, que es catedrático en teología, man. Allá en Kentucky, ¿no? Cuando oigo Kentucky se me antoja el pollo, loco. Lo mismo que te iba a decir. Coronel Sanders. Y Chale. Y es catedrático. Oye, por cierto, Paredes, ¿ya abrieron ahí? Perdona a la gente. ¿Ya abrieron en La Paz? Estará a punto. Ojalá ya, me toque. Ya ando poniendo mi sleeping ahí para esperar en la puerta. Bueno, el punto es de que Whitney, este catedrático que escribe este libro, Orando la Biblia, hace ese apunte, ¿no? Sobre a veces que se vuelven repetitivas las oraciones, y a mí me pasó eso, ¿no? Que de repente yo quería orar, tenía ese deseo de orar, pero de repente pues las palabras se acababan, ¿no? Y decías, pues, ¿qué más digo? Entonces, cuando yo encuentro este libro, pues sí fue pues gasolina, ¿no? Para mi carro, ¿no? Porque me ayudó demasiado. Y, por ejemplo, en el prólogo del libro me gusta mucho lo que escribe, porque dice, este libro está dedicado a T.W. Hunt, el hombre más consagrado a la oración que haya conocido. Gracias por las décadas que dedicaste a orar por mí. Voy a hacer pausa aquí, ¿no? Porque dice, gracias por las décadas que dedicaste a orar por mí. Y yo ahora que camino en el Señor, me doy cuenta que las oraciones de mi abuela, las oraciones de mi mamá, las oraciones que a personas que me aman y que de repente sabían que yo andaba lejos de Dios, que yo sé que oraban por mí. Hay algunos que ni siquiera sé, pero hubo gente que oraba por mí que ni siquiera sé. Y ahorita entiendo que gracias a Dios y a esas oraciones y a esas personas, hoy estoy aquí de pie, ¿me explico? Uh-huh. Entonces se me hace interesante porque dice, gracias por las décadas que dedicaste a orar por mí, dando una alusión a que gracias a esas oraciones, hoy está aquí este brother, ¿no? Y luego dice, también se lo dedico a R.F. Gates, a quien Dios usó de formas inimaginables cuando el 1 de marzo de 1985 levantó la Biblia y dijo, cuando ores, usa el libro de oración
Y sobre todo, esto me gustó demasiado, desde que lo leí me atrapó, ¿no? Y dice, y sobre todo, este libro está dedicado a mi Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto, y de hecho toda la vida, es para ti y por ti. Después de haber hablado contigo miles de veces, no puedo esperar a verte. Eso está Chido. muy perrón. Está man. profundo. Y luego aquí viene una de las partes muy importantes que dan esto que hablamos, ¿no? Esta apertura a entender de qué se trata este libro. Dice, si la oración es hablar con Dios, ¿por qué la gente no ora más? ¿Por qué el pueblo de Dios no disfruta más de la oración? Yo creo que mucha gente, genuinos cristianos nacidos de nuevo, a menudo no ora porque simplemente no desea hacerlo. La razón por la que no lo desean es porque cuando oran tienden a decir las mismas cosas de siempre. Entonces yo estaba ahí y de repente leo esto y digo, ok, ese soy yo, ¿no? De repente sí dices, sí quiero ir a orar, pero ¿qué más voy a decir? O sea, no, pues es como cuando te encuentras con alguien, ¿no? Tienes una amistad con alguien y todo el tiempo platicas de lo mismo, como que sí, o sea, te quiero mucho y todo, pero vamos a platicar de lo mismo, no manches, o sea, qué aburrido, ¿no? Vamos. Y luego dice, como consecuencia, muchos buenos cristianos pueden terminar diciendo, debo de ser yo, debo de tener algo mal. Si me aburre algo tan importante como la oración, entonces debo de ser un cristiano de segunda categoría. En realidad podríamos preguntarnos por qué la gente se aburre al hablar con Dios, más aún cuando están hablando de cosas que son tan importantes para ellos. ¿Será que no aman al Señor? ¿Es posible que muy en lo profundo nos importe poco la gente y los temas por los que oramos? No lo creo. Por el contrario, si este aburrimiento y ese divagar describen tu experiencia de oración, yo podría argumentar que si en ti habita el Espíritu Santo, si has nacido de nuevo, entonces el problema no eres tú, es tu método. Entonces, todo esto a mí me abrió demasiado el panorama, ¿no? Me abrió demasiado el panorama y me identifiqué demasiado. Porque, ¿quién se atreve a decir, me aburre orar? Me explico, nadie se atreve a decir eso. Sí. Pero en el fondo de tu corazón sí dices, chin, pues voy a repetir lo mismo. Pues realmente sí me aburre orar, ¿sí me explico? O sea, siendo totalmente honestos. Pero aquí lo que dice este brother y me gusta, o sea, si el Espíritu Santo mora en ti y eres un nacido de nuevo, el Espíritu te impulsa a orar. Sí. Pero aquí el problema no eres tú, sino tu método, cómo lo estás haciendo. Claro. Entonces me gustó mucho todo esto y esto fue lo que me atrapó y empecé a leerlo. La parte también es Pedro, creo que el que dice, ¿no? No, es Pablo, ¿no? Que le dice a Timoteo, ¿no? Creo que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y es útil para corregir, para instruir, etcétera, ¿no? Entonces, si toda la escritura es inspirada por Dios, si tú estás orando las escrituras, entonces todo lo que estás orando vino de Dios, porque es inspirado por Dios, ¿no? De acuerdo a lo que Pablo dice. Entonces, vino de Dios y tú al orarlo, lo estás regresando a Dios. Entonces, en eso no hay falla, ¿no? O sea, eso es infalible, porque lo que estás hablando, pues ha venido de Dios y lo estás regresando a Dios. Entonces, ahí va a haber un conecte muy chido. Entonces, yo empecé a hacerlo y mis amigos, mis oraciones cambiaron, pero abismalmente, ¿no? O sea, la idea de este libro, platicándolo así rápido, es justo la semana pasada, ¿no? Hablaba de Efesios 4 y Pablo en Efesios 4 dice, no estén preocupados por nada, al contrario, oren por todo, ¿no? Más bien oren por todo, dice. Entonces cuando Pablo dice oren por todo, al decir todo es todo. Entonces el argumento de este brother es esto que dice Pablo, ¿no? Efesios 4. Oren por todo. Entonces lo que él comenta es, lee la palabra y en automático te va a empezar a venir cosas que empezarle a hablar a Dios, ¿no? Por ejemplo, el Jehová es mi pastor y nada me faltará. Un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se me viene a la mente así en corto es agradecerle al Señor por ser mi pastor, agradecerle al Señor por ser mi proveedor, porque dice, nada me faltará. Claro. Entonces tú empiezas a expresarle a Dios tu gratitud, tu reconocimiento,
sobre el pastoreo que Él tiene sobre tu vida, sobre la provisión que Él tiene sobre tu vida, porque el Y Salmo después te 23 sigues, habla, claro, ajá, claro. habla de que nada me va a faltar y de ahí te Lugares agarras y empiezas de a hablar, delicados pastos me pastoreará ajá, y te vuelves, Señor, tú. y, ajá, y de ahí puede que en los primeros dos versículos estés media hora, 40 minutos hablando, ¿Quién te porque empiezas detiene? a fluir Sí, bien sí, sí, machín. sí. Y ya no entras en el tema de sentarte y no, pues Señor, pues gracias, ¿verdad? Por esto, por aquello, Te pido, y sí, sí, sí. bendice esto y bendice aquello. Entonces ya no estás en el mismo círculo de siempre, ¿no? En lo mismo repetitivo, ¿no? Entonces es muy interesante este libro y me gusta asociarlo con Mateo 6:7, Mateo capítulo 6, versículo 7, que Jesús les decía ya a los discípulos, les decía, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y Ujú. sucede que ciertamente así es, ¿no? Hay veces que de repente hay gente que agarra el micrófono y no lo suelta, ¿no? Y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y se avienta 40, 50 minutos hablando ahí. ¿Y qué dijo? ¿Quién Sí, sabe, no? sí, 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 De sí, los sí. 40, 50 minutos, 5 cosas de las que dijo fueron contundentes y el resto fue puro parloteo, ¿no? Y de acuerdo a lo que el diccionario dice de parlotear, dice parlotear, hablar de cosas insustanciales o intrascendentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el 80-90% de lo que probablemente hablaste no tuvo sustancia, fue insustancial o intrascendente. Y Ujú. Jesús dice eso, o sea, cuando ores No no seas sueltes así. tanto rollo, o sea, no digas Sí. tantas palabras pensando que por decir tanto rollo, Ujú. por repetir una y otra vez lo mismo, vas a ser escuchado, o sea, sé contundente, ¿sí me explico? O sea, sé Ujú. que haya sustancia en tu oración, que haya trascendencia en lo que estás diciendo, en lo que estás hablando. Entonces, eh, esa es la idea de este libro. Me ha bendecido mucho, me ha gustado mucho, he sido edificado. Yo continúo, gracias a Dios y a este libro. El hábito que yo tengo de orar es eso: agarro la Biblia y leo, y todo lo que estoy leyendo en ese momento le estoy hablando a Dios al respecto, justo de Sí, lo que estoy leyendo. Y son muy enriquecedoras mis oraciones, y por eso es que lo he compartido con amigos como contigo, carnal. sí. Pues ahí está, raza. No cuesta tan caro. Yo lo compré en aquel entonces por Mercado Libre. Suelo comprar muchas cosas por Mercado Libre, a veces por Amazon. Y la verdad es que no me acuerdo cuánto me costó, pero ¿qué será? ¿Qué te gusta? 250 pesos, 300 pesos. No creo que más que eso, ¿no? No es un libro Sí, tan caro. tan caro y tampoco está tan... Estoy viendo aquí, lo tengo en mis manos, quiero ver cuántas hojas tiene. 100 hojas, 110 hojitas, ¿no? Sí, Y vienen muchos tips. La verdad es que sí está recomendable que te vayas haciendo de un acervo chido de libros. Este es un sí, sí, libro sí. fundamental, ¿no? Para tu crecimiento en el tema de oración. Y pues nada, ahí está la recomendación para que compren su libro. La noticia. Pues bueno, lo que traemos para hoy es una noticia que creo que puede ser relevante en los próximos meses, años, no sabemos, ¿no? Solamente Ujú. Dios es el que tiene el control de todas estas situaciones. Las chispas entre China y Estados Unidos pues ya empezaron a saltar, ¿no? A volar, ¿no? Resulta que recientemente, en días pasados, pues la mayor representante, no sé cómo decirlo, la mayor representante de la Cámara ahí en Estados Unidos, se llama esta Mm, señora Nancy Pelosi, vamos a decirle Nancy, ¿no? Simón, Nancy visitó a Taiwán y eso no le gustó a China. China y Simón. Taiwán traen un tema ahí digo, sin ser experto, lo digo, China y Taiwán traen un tema desde hace varios años. Resulta que Taiwán se autonombró pues independiente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y Mm, solamente hay 15 países en el mundo que reconocen a Taiwán como estado. China no lo reconoce como estado. Sin mm, embargo, Taiwán tiene varias cuestiones importantes que a Estados Unidos le interesan. Una de mm, ellas es dónde está localizado, es decir, geoestratégicamente Taiwán está especial
si en algún momento la guerra estalle en contra de China, ¿no? China, Sí. Taiwán tiene aproximadamente 23 millones de habitantes que le permitiría a Estados Unidos pues, una reubicación militar estratégica. Actualmente, Estados Unidos mantiene relaciones económicas con Taiwán, lo cual pues permite que Estados Unidos es como que haga fuerte a Taiwán, ¿no? Estados Unidos es el que provee armamento militar defensivo y ofensivo. Este dato yo no lo sabía. Al estar investigando un poco esta noticia, encontré que Taiwán es muy importante en el mundo, pues que es el generador del más del 65% de los semiconductores. ¿Qué son los semiconductores? Los semiconductores son, ¿cómo explicarlo? Son esas tablitas o esas tarjetas que vienen, por ejemplo, en las televisiones que son de color verdes y que tienen conectados un montón de circuitos. Sí, ¿Sabes de cuáles digo, no? Como, famosos microchips. No solamente los microchips, pero por ahí va. Antes se usaban mucho en las televisiones grandes. Son unas tarjetas verdes así delgaditas. Sí. Que van como con soldadura, ¿no? Exactamente, que van. Taiwán es el generador del más de 65 en el mundo, 65% de los semiconductores en el mundo. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si China decidiera tomar Taiwán? Pues significaría que pues China estaría controlando el 65% de estos semiconductores y pues actualmente la verdad es que nada funciona si no tiene un semiconductor, ¿no? En conclusión, como dije hace ratito, las chispas entre China y Estados Unidos están intensas. A China no le gustó para nada que Estados Unidos haya visitado a Taiwán porque no visitó a China. Entonces, como que significa algo, como que China piensa que se están aliando, como que traen algo entre manos. Ya China ahorita está movilizando sus movimientos militares hacia las fronteras de Taiwán. Y ya sabes que entre tanta tensión, en tanto movimiento de tropas, etcétera, en cualquier ratito pues pudiera detonar pues una guerra, ¿no? Y los expertos dicen que pues que la verdad es que sí está seria la cosa, ¿no? Sí, pues China lo que había dicho era que pues ellos hablan de una sola China, ¿no? Porque en teoría hay 3 Chinas, que es Hong Kong y Taiwán, ¿no? Y pues la China popular, ¿no? Y pero ellos hablan de una sola China. Entonces ellos decían que si Taiwán se proclamaba independiente iban a arremeter contra ellos. Entonces este es un tema geopolítico como el mismo tema que hubo con Ucrania y Rusia. Que siguen en guerra, ¿eh? Siguen en guerra. Simón. Rusia y Ucrania. Sí, entonces es lo mismo, ¿no? O sea, Estados Unidos también estaba tomando cierto territorio que es en el Donbass, que le llaman, ahí en la zona de Ucrania, que es prácticamente pues frontera con Rusia, ¿no? Que también es potencia militar, ¿no? Rusia, al igual que China. Entonces, Estados Unidos pues tiene los ojos puestos sobre de ellos porque pues son enemigos potenciales, ¿no? Aparte que con poder militar, ¿no? Entonces Estados Unidos pues igualmente quería tener cercano a Rusia por cualquier situación, y eso fue lo que generó, o una de las cosas que generó el conflicto entre Rusia y Ucrania, que está sucediendo lo mismo en este momento, ¿no? Con Taiwán, que también, como lo mencionabas, ¿no? Tienen ese lugar estratégico, un poco lo que pasa con Israel también. Estados Unidos es aliado de Israel, porque también Israel pues está en una zona estratégica, ¿no? Para Arabia Saudita, Irak, Irán, todas esas zonas de Asia, ¿no? Entonces es un tema geopolítico que obviamente Estados Unidos pues no da paso sin guaracha, dijera mi abuela, ¿no? Están jugando como el turista mundial, ¿no? Ahorita las razas de cuenta, ¿no? Simón, entonces todo esto está generando tensión. Hablaba ahí uno de los líderes de la ONU que pues vivimos en un tiempo complicado, ¿no? Por la cuestión de que hay muchos países que tienen armamentos nucleares. Entonces él hablaba de que cualquier movimiento en falso de algún líder de algún país que despertara el coraje, el odio de un país que tuviera armamento nuclear, pues esto generaría no, señor, nomás estamos calando a ver si va a prender o no va a prender la bomba, ¿no? No, qué señor. De hecho, la guerra que se detonó cuando Taiwán se independizó, pues fue una guerra donde estuvo Japón, donde estuvo
pues la Unión Soviética, donde estuvo China, etcétera. Y se habla de que hubo aproximadamente como 20 millones de muertos, en esa ocasión, en ese conflicto, ¿no? Entonces es algo importante, ¿no? La palabra habla, ¿no? De que cuando el día se acerque, el día de Jesucristo se acerque, pues habla de que va a haber guerras y rumores de guerra, ¿no? Y yo creo que la venida del Señor Jesús está cercana y debemos de estar muy alertas porque está sucediendo todo esto, ¿no? Y todo esto es detonado en el corazón equivocado y desviado del hombre, el corazón sin Dios, que lo único que procura es su propio bienestar, es sus propios intereses y no le importa que muera quien muera, ¿no? Entonces esto habla de un corazón lejano de Dios, equivocado, extraviado, desviado, en el cual también obviamente pues el enemigo ha aprovechado para influenciar a estos líderes mundiales, que todo esto también lleva pues a la aparición del anticristo en su momento, ¿no? Porque al final del día la palabra habla que el anticristo pues va a venir, lo digo entre comillas, a poner paz en el mundo, ¿no? Que se supone que el Mesías esperado en este caso por el pueblo judío, es un Mesías que va a venir a reinar y va a venir a apaciguar todo, ¿no? A gobernar y a decir, a ver, se me calman todos porque aquí yo soy el bueno, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que va a hacer el anticristo y el pueblo judío lo va a recibir porque va a ser el que va a venir a poner paz. Sí. Entonces, cuando Jesús vino, en ese tiempo pues gobernaba el imperio romano, ¿no? Entonces, pues prácticamente el judío esperaba que si Jesús era el Mesías, pues echara patadas al gobierno romano y él reinara y sacara de la esclavitud al pueblo judío, ¿no? Uh-huh. Y lejos de eso, pues no pasó, ¿no? Al contrario, el mismo gobierno romano crucificó a Jesús, ¿no? Uh-huh. Por eso en algún momento cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú o esperamos a otro? Uh-huh. Precisamente por esta razón, porque Juan el Bautista de repente estaba encarcelado injustamente cuando se suponía que había aparecido el Mesías en escena, ¿no? Entonces, lo que Juan el Bautista esperaba era, pues si estás aquí, como por qué estoy encarcelado y como por qué estoy con la cabeza a punto de que me ruede, ¿no? Sí, pues decirlo, sí. Entonces, esa es la razón por la que el pueblo judío realmente no ha creído en Jesús, ¿no? Pero obviamente el plan de Dios sí es que Jesús gobierne, pero en su segunda venida, ¿no? Su primer venida era para reconciliar al hombre con Dios y era a través del sacrificio de Jesús. Entonces, mis amigos, pues todas las fichas se están poniendo en su justo sitio, todo está sucediendo para que ese glorioso día se manifieste, el día de Jesucristo. Entonces debemos de estar preparados y alertas, como lo vamos a estar platicando ahorita en lo que sigue, ¿no? Este es el tema de la semana. Pues bueno, en el tema de hoy vamos a hablar aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y el capítulo 5 inicia diciendo que Pablo está hablando, ¿no? Sobre precisamente la venida del Señor Jesús. Y dice, iniciando en el 1, dice, ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escriba. Parece que es una respuesta a lo que estamos preguntando, ¿no? ¿Cuándo va a pasar la guerra entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Sí. ¿Cuándo va a tornar esta onda? Y aquí está contestando así se me figuró ahorita, ¿no? Sí, y luego dice, pues ustedes, esto me gusta, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche, sí. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, precisamente hablando de guerras y de conflictos y de situaciones, va a llegar un momento, como decía ahorita, ¿no? Sobre el anticristo, ¿no? Que la raza va a decir, no, pues ya todo está chido, todos estamos en paz, todo está perfecto. Ejemplo, ¿no? Hay un conflicto muy fuerte en Jerusalén porque justo ahí donde se construyó Salomón, donde construyó el templo,
Ujú. Pues ahorita está una mezquita, ¿no? La mezquita más importante de los musulmanes, ¿no? Entonces hay un conflicto muy fuerte ahí porque pues obviamente el pueblo judío sabe que ahí es el lugar del templo y de repente vienen los musulmanes y pues roban ese lugar, ¿no? Y construyen una mezquita ahí. Entonces hay un conflicto muy fuerte entre musulmanes y judíos. Entonces de repente te pones a pensar en qué momento se va a reconstruir el templo en ese lugar donde hay tanto conflicto, ¿no? Se supone que cuando el anticristo aparezca va a reinar la paz en teoría, ¿no? Y entre comillas. Sí. Entonces dice, ¿no? Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe, tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. Y aquí viene una parte muy importante, dice, pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. En la traducción del lenguaje actual dice, pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia, así que el regreso del Señor Jesús no los sorprenderá como un ladrón en la noche. Todos ustedes confían en el Señor Jesús y eso es como vivir a plena luz del día y no en la oscuridad. Esto me gusta mucho porque Pablo está diciendo, o sea, ustedes viven en la luz y para ustedes no debe de ser sorpresa que Jesús vaya a venir. Por eso ustedes deben de estar alertas, porque Jesús va a venir como un ladrón. Y yo me ponía a pensar sobre estas palabras y se me hacía interesante porque realmente nadie sabe la hora exacta, por ejemplo, cuando vaya a venir un ladrón. Pero si nos damos cuenta, todos, incluyéndonos a nosotros, todos estamos preparados para cuando un ladrón venga. ¿En qué sentido? Todo mundo, el carro le pone alarma, ¿no? Le pone seguro, checa las puertas que estén bien cerradas. Checas antes de dormirte que las puertas de tu casa estén bien cerradas, que las ventanas estén bien cerradas. Oyes cualquier ruido y te despiertas de volada, ¿no? O sea, realmente estás alerta. Sí. Realmente no sabes a qué hora puede llegar un ladrón, pero realmente sí estás alerta y estás preparado. Todos estamos preparados. Todos cuidamos nuestro celular, todos cuidamos nuestra cartera, todos cuidamos nuestras pertenencias. Todos estamos preparados para la llegada de un ladrón. Pero espiritualmente no todos estamos preparados para la venida del Señor Jesús. Y Pablo lo que dice es, va a venir como un ladrón. Y así como estás preparado para cuando un ladrón se le ocurre aparecer en tu territorio, tú estás alerta y estás preparado. De la misma manera, espiritualmente debes de estar preparado para cuando Cristo venga, ¿no? Entonces me encanta como dice el 4, dice, pero ustedes, amados hermanos, o sea, refiriéndose a la iglesia, ¿no? A los que ya creen, dice, no están a oscuras acerca de estos temas, es decir, ya saben que algo así va a venir. Claro. Y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Es decir, así es. Tenemos información, tenemos antecedentes, ya se nos ha advertido cómo va a venir, cómo van a pasar las cosas, ciertamente no tenemos el dato exacto, por ahí de repente salen algunos, no sé si tú recuerdas, fue una noticia media sonada, no sé si un año o menos de un año, ¿no? No puedo hablar mucho de él porque no lo conozco, pero sé que es un pastor, Armando Alducin. Simón. No recuerdo, ¿no? Sí, él había dicho, ¿no? Que en el 2000. Sí, él había sacado. Sí, él había sacado calculadora y dijo. Septiembre del 2020, ¿no? Algo diciembre, así, ¿no? que es mi cumpleaños, dijo, ¿no? Está ready. Pues, sí, Simón, voy a estar ready. Y dije, caray, ¿no? Dije, no, pues sí alcanzo, ¿no? Sí alcanzo a hacer algunas cosillas todavía, ¿no? No, o sea, él dijo eso acá bien bravo y pues obviamente después sacó un video arrepentidísimo, ¿no? Diciendo, se alcanzó a jinetear 2 o 3 cosas. Voy a encharcatarme con Electra Machine, que acabo
Pues ya Sí, Alducin dijo que no. Y no es así, o sea, la Biblia se refiere a que pues no va a ser que nos agarre por sorpresa. Pero ustedes no están a oscuras acerca de estos temas y no van sí, a ser sorprendidos cuando diga el Señor sí. venga. Lo que voy es, nadie sabemos, ¿no? Ni Alducin ni nadie, es puro mentira. Él sacó, después un video diciendo, pues mentira, ¿no? O sea, me arrepiento, la verdad es que cometí una imprudencia, y no es así, ¿no? Sí, el mismo Y Jesús decía, ¿no? Que ni él siquiera conocía ya el día y la sabrás. hora, ¿no? Sí, 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 de repente la raza se pone a sacar cuentas y a decir un montón de cosas cuando no es así, pero esta parte que comentas, el decir, pero ustedes no están a oscuras, eso está bien machín, o sea, Sí, ustedes saben y no están a oscuras. Y esto también habla de en la luz que vivimos, ¿no? En la salvación que hemos recibido a través de Cristo. Y esto nos lleva a que si uno vive en esa luz que Jesucristo nos ha traído, en esa salvación, pues obviamente uno va directo y sin escalas, ¿no? Entonces, en sí, ese tema no hay temor, ¿no? y sabes, Ni duda. yo creo que también en esta parte donde dice, exactamente, dice, no están oscuras, y yo creo que no solo se refiere a que, porque a veces uno dice, ok, la guerra, ¿cuánto puede durar una guerra, no? Ok, 2, 3 años, Pues, ¿no? Digo, pues Ucrania ya lleva desde marzo, ¿no? Hasta la sí, flecha. Ucrania lleva así como 6 meses ahí, metiéndole. Sí, Ya leí que se estaban preparando para la parte invernal, que pues si de por sí es difícil vivir por aquellos lados, ¿no? A menos sí, veintitantos grados, ahora imagínate bajo guerra. Entonces, pues sí sí. se les aproximan días muy complicados a toda esa raza, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, humanamente uno dice, ok, sacas calculadora y dices, bien, pues la palabra del Señor dice que primero va a haber guerras, etcétera, y después va a haber un periodo de calma. Ok, pues entonces pues ni siquiera hemos llegado a ese periodo de calma. Apenas se avecinan las guerras y como que alcanzas a sacar cuentas, ¿no? Sí, man. Aproximadamente, pues una guerra que te gusta, 5 años, el periodo de calma, y lo que se refiere, una de las partes, entiendo yo que se refiere aquí en el 4, es, no solamente es, no te está dando señales de cuánto tiempo puede llegar a suceder para que el Señor venga, no creo que se refiera a eso, sino te da la paz y la confianza de decir, ¿sabes qué? Tú creíste en el Señor, puedes estar tranquilo. El tiempo que pase, puedes estar tranquilo. Tú creíste en el Señor, no tienes nada de qué preocuparte, ¿no? Y me Sí, gusta verlo desde esa óptica, pues. sí, que más adelante incluso menciona, ¿no? Sobre Claro, la salvación, que lo usas como casco y esa parte me gustaría ahorita sí. que lleguemos ahí, ¿no? Que está chida. Uh-huh. Y ahorita me estaba acordando de esta parte, ¿no? De que ustedes no están oscuras, ¿no? Y yo me acordaba cuando estaba morro, man. Yo siempre cuando me dormía, loco, yo decía, Señor, y si vienes esta noche, no me dejes, llévame Sí. contigo. Sí, vato, yo sí vivía bien escamado de que el Señor viniera y Yo, yo, de yo, yo, repente, yo sí viví bien escamado, pero machín, cuando mi mamá me puso, estaba morro. sí, Eh, bueno, ya habré tenido 10 años, yo creo, ya recuerdo. Y me sí, bueno, puso, me puso ropas nuevas para Felipe. ¿Nunca la viste esa película? no, y luego, Ese es bueno, me puso varias, pero no cuál fue, pero era una de esas de, había una canción, una cancioncita, ya no es tiempo de cambiar, llegó el Señor y te has quedado atrás, y la raza estaba llorando. Y sí, cuando bueno, yo, y cuando yo vi eso dije, no seas loco. Sí sí, me dio bueno, machín, sí, ¿no? Y es una película, y no sé, digo, a lo mejor en algún momento nos aventamos un programita al respecto, ¿no? Pero pues era una película evangelística, sí, que la, man, la- la- la crearon para eso, ¿no? Para evangelismo. Sin embargo, yo no estoy tan seguro de que por miedo convenzas a la raza, pues. sí, 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 Mucha porque, gente porque dice, no, antes no, era pues esa parte, ¿no? te vas a ir al infierno y mira esta película y ves. Ah, no, Ya. ya me acordé, perdón, no se llamaba ropas. O sea, esa de ropas nuevas para Felipe, también mi mamá me la puso. Pero la que Sonó yo como digo, una película de Cantinflas, un rollo así, esa. Simón, no, la que yo digo se llama Como ladrón en la noche. No, ok.
Estoy seguro que si la buscas en YouTube va a Ahí va a aparecer estar. esa cancioncita. Ya no es tiempo de cambiar, llegó el Señor y te has quedado atrás. Y se veía como los púlpitos acá desaparecía la gente, los aviones se estrellaban. O sea, una Simón. producción chida, pues, de los 80s, por ahí me imagino. Y yo sí viví traumado muchos meses de mi vida cuando estaba más morro. Y también, sigo, según mis recuerdos era, Señor, no me dejes, ¿no? Me quiero portar bien. Sí. Pues yo no entendía nada, man, no entendía nada. O sea, mi fe estaba motivada por un miedo. Y yo creo que no es la razón. Bueno, estoy seguro que no es la razón el Sí, seguir pues al Señor por miedo, pues. de hecho la parte donde la palabra habla, ¿no? Que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ahí menciona, hace el apunte, ¿no? Que si crees, lo voy a decir parafraseado, dices que si crees que Dios te va a castigar, básicamente, ¿no? Es porque no has conocido el perfecto amor de Dios, ¿no? Entonces, sí, el tema no es ese, ¿no? O sea, porque al final se predicaba el evangelio antes metiendo temor a la raza, ¿no? El tema de, pues no te vayas al infierno, ¿no? Vas a vivir en el infierno por siempre, ¿no? Entonces, como que sí metiendo ese tema, ¿no? Y o sea, no tiene nada que ver el evangelio de Jesús con eso, ¿no? Porque Claro. la palabra habla que Él no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo. Eso es lo que la palabra habla sobre Jesús, ¿no? Entonces, la palabra también dice, ¿no? Que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, sí tenemos que quitarnos ese tema del miedo, porque no va por ahí. Lo que la palabra aquí nos está diciendo es, estén alerta, ustedes no están a oscuras y simplemente ustedes permanezcan alerta, estén lúcidos, ¿no? Sí. Viviendo para el Señor. No dormidos como los demás, dice aquí. Y el día que el Señor venga, o sea, simplemente se van a ir y punto, ¿no? Más adelante incluso lo dice de una manera muy importante. Voy a continuar ahí, dice, manténganse en guardia, no dormidos como los demás, es lo que decías ahorita, ¿no? Estén alertas y lúcidos. Dices en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, vuelve a decir, protegidos, aquí es, por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Esto me gustó mucho porque pues en la armadura el casco pues es la que protege la cabeza, ¿no? Y quiero hacer un apunte ahí sobre eso. Estoy viendo en la TLA, dice, nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura. Y luego dice, y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Yo como lo entiendo entre líneas, esto que Pablo escribe aquí es donde tenemos un ataque muy importante es en nuestros pensamientos. Es una constante que el diablo nos quiere condenar con pensamientos y nos quiere hacer creer de quién eres tú, o sea, no te acuerdas de quién eras, no te acuerdas de tu pasado, no te acuerdas de la basura de persona que eras. Sí. ¿Cómo estás hablando ahorita de Dios? ¿Cómo estás hablando ahorita de la palabra? ¿Quién eres tú? ¿Sí me explico? Si tú no eres nadie. Sí, y es una constante que quiere traer ese desánimo, que quiere traer esa parte de, no, pues sí, pues realmente yo no soy nadie. No, sí, pues realmente yo soy una basura, ¿no? Y me gusta porque dice en la TLA me gusta, y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Entonces la seguridad que tenemos de la salvación que hemos recibido en Jesucristo nos debe de proteger de saber que nosotros hemos sido justificados por lo que Cristo hizo en la cruz, que nosotros hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo, que ya no vivimos más nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos esta seguridad de esta salvación gloriosa que nos ha sido dada por gracia y por misericordia de Dios, eso nos protegerá de todo lo que el enemigo quiera atiborrar nuestra cabeza con pensamientos contrarios, ¿no? Entonces me gusta mucho esto. Usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Y luego dice, es el 9, ¿no? El 9, sí, pues 9. Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo
y no derramar su enojo sobre nosotros. Este es uno de los eslogan de llamados, este versículo 9, pero en la TLA, porque dice, porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es uno de los fundamentos sólidos de llamados. Hemos sido llamados a salvación, hemos sido llamados a comunión, hemos sido llamados a ser discípulos, y el llamado a salvación es justo lo que dice 1 Tesalonicenses 5, versículo 9, lo repito, porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, versículo 9, también echa por tierra esa parte que muchas veces se nos predicó o se nos quiso atemorizar, diciendo, cuidado el infierno y te vas a quedar. Y aquí dice, ¿no? Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el 10, Cristo murió por nosotros para que estemos vivos. Aquí es la parte que yo decía ahorita, ¿no? Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Está muy chido ese. Ese Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Y luego dice, así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Esta parte también me gusta mucho, ¿no? Porque, como decía ahorita, ¿no? Hemos sido llamados para salvación, hemos sido llamados para comunión, y esta comunión es para con Dios, pero también para unos con otros. Y la comunión unos con otros, de la cual la palabra nos habla, es para alentarnos y para edificarnos. ¿Sí? Esa es una palabra también, porque a veces nos cuesta mucho, yo lo digo por mí, me cuesta mucho trabajo llevar a cabo esta parte, ¿no? Me siento muy retado sobre esto que dice, así es que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Sí, porque a veces también sucede que esa parte, ¿no? Que a veces uno, ya porque ya se sabe el Juan 3:16, ya piensa que se lo sabe todo, ¿no? Y toma a veces posturas de no, tú no sabes nada, y menospreciar a la raza o condenar a la raza o señalar a la raza, ¿me explico? Y la palabra no nos habla de eso, porque no nos corresponde condenar a nadie, ni nos corresponde ser jueces, ni parte de nada. Claro. La palabra nos habla de que nos alentemos y nos edifiquemos. Sí, una de las palabras que traigo bien clavadas, ahí te lo comenté en días pasados, es el versículo 14 que dice, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Y digo, tiene mucho que ver con situaciones que el Señor nos permite vivir en nuestro día a día, ¿no? Con la gente con la que convivimos, con la gente con la cual nos desenvolvemos, ya sea pues, en el trabajo, en la iglesia, como sea. Y este versículo 14, cuando lo leí, digo, de entrada está muy sencillo de entenderlo, pero cuando le pones atención y dices, Señor, perdóname, porque a veces no soy paciente con todos, ¿no? Me desespero bien fácil, no aliento a los tímidos, ¿no? No cuido con ternura a los débiles, perdóname, ¿no? Y es algo que he estado constantemente en mi cabeza dándole muchas vueltas, se ha hecho ya raíz en mi corazón y es algo que estoy implementando aquí en mi congregación. Es un llamado que Dios me hizo a mí Edgar en lo particular, que por supuesto no lo hace a todos, ¿no? Pero yo lo estoy abrazando para mí, ¿no? No lo puedo soltar, o sea, te lo comenté hace días, no lo puedo soltar. Sigo con lo mismo, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Y como siempre lo hemos dicho, las palabras de Dios llegan en momentos estratégicos, en momentos claves, ¿no? Y yo sé que esta palabra que está llegando ahorita a mí es para llevarla a cabo, ¿no? No es para... O sea, recordemos que la Biblia no es una literatura, no es un libro de filosofía ni de reglas para vivir. No es así. La Biblia es un manual que el Señor nos dice, ¿sabes qué? Yo soy el estratega de tu vida y veo que se avecina esto. Aquí te van estas herramientas
para que Claro. las implementes y las lleves a cabo, ¿no? Sí, Me encanta muchísimo sí, en la TLA es el 14, dice, también les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada. En la Reina Valera dice a los ociosos. mm, Esto habla cuando se habla de ociosos. Mi mamá decía, ahí están de ociosos. ujú. Ponte a barrer porque estás ahí de ocioso, ¿no? Sí, Y y cuando uno está de ocioso, nada más está maquinando qué hacer, ¿no? O sea, qué travesura hacer, ¿no? Y a veces los ociosos no quieren hacer nada, pero critican todo, ¿no? ¿Conoces Y tú, conoces tú gente ociosa? sí, como no. Ahorita en tu círculo, ¿sí? Así Sí, que diga, sí, yo sé quién es, sí, sí. que no he reprendido, que no he El punto, amonestado, ¿no? el punto es que sí los he reprendido, pues. Sí, ese es el problema, pues tú sí lo has llevado. Es el problema. Yo sí conozco y sabes qué he hecho yo al respecto, lo tengo entre ceja y oreja, mi compa, ¿no? Sí, man. Y la verdad es que he optado por, nah, pues Sí, si no quiere, pues no quiere, pues no. Así, eh, o sea, he tomado esa actitud de, pues ¿quién soy sí, yo? Si él no quiere, pues qué. sí, O claro. sea, he tomado una actitud súper chafa, ¿no? Sí. Con esta persona y Mm, sé que el Señor me habla y me dice, amonesta al perezoso, ¿no? O sea, es tu sí. obligación, Al que si no está quiere hacer cerca de nada, ti, dice la al que no tele. quiere Eso hacer nada, claro. Sí, sí, está sí. interesante, ¿no? Sí, es una constante de estar ahí, ¿no? Digo, va a haber un momento en donde, pues, si la raza realmente no quiere nada, pues Sí, no, pero yo no, ni no hay siquiera mucho he llegado ahí, para hacer, pues. ¿no? Pero sí, obviamente sí tienes que hacer algo al respecto, Tengo ¿no? chamba, sí, sí. Y eso de animar, eso de lo que decía el versículo 11, ¿no? Sí, Alentar, edificar, sí, eso es importante, ¿no? Y eso es algo que pocos y pocos se hacen, ¿no? Es, sí, es, es muy poco que llegas y unas palmadas y decirle, ánimo, bro, hay que darle para sí. adelante, ¿no? Es muy pocas personas los que hacen eso y los pocos que lo hacen muy poco también, ¿me explico? Y fíjate, ahorita que lo mencionas, tienes toda la razón. Yo recuerdo curiosamente años atrás, cuando mi vida estaba súper mal, Sí. nunca olvido un hermano que, pues en mi vida lo hacía, ¿no? En mi círculo. Yo nada más lo veía allá en la iglesia y un Mm, día llegó y me dio unas palmadas, como tú dices, ¿no? Me dio unas mm, palmaditas y me habló y me dijo, te extrañamos, ¿no? yeah, La verdad es que yeah, no recuerdo qué más me dijo, pero nunca se me olvidan esas palabras de te extrañamos, ¿no? O sea, sí, haciendo alusión que, pues, vaya, necesito recuperar lo que perdí, ¿no? claro. Este, Sí, y, y eso realmente me cambió, o sea, sí, mi pues estado al grado completamente. que lo sigues recordando, pues. Sí, me O sea, cambió te completamente mi impactó. estado y dije, es verdad, o sea, nada está Sí, perdido, pues, ¿no? Qué sí, chido, o sí, sea, sí. ahorita que lo dices me acordé de ese, en paz descanse mi compa. Y sí, 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 son palabras que se puede decir que son sencillas, pero que marcan la diferencia y impactan a tal grado que lo recuerdas por años, ¿no? O sea, nunca lo olvidas, vamos. Y son cosas que edifican al final del día, ¿no? Que te alientan, que te animan. Y eso es importante. Creo que el llamado para los hijos de Dios es para edificar, ¿no? En Primera de Corintios precisamente Pablo habla, ¿no? Que todo lo que hagamos tiene que ser para edificación del cuerpo de Cristo. Si lo que estamos haciendo no está edificando, no está construyendo, vale más que reajustes, ¿no? Vale más que reestructures, ¿no? Lo que estás haciendo. Hay una parte aquí importante, que es el versículo 12, ¿no? Y dice, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Y luego dice el 13, ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Esta parte está importante porque habla de honrar a los líderes, ¿no? Habla de honrar a los que llevan las riendas, ¿no? Sí. Tienen un liderazgo en el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, es importante la anotación que hace Pablo al respecto de honrar. Como pueblo de Dios, es importante honrar a los líderes, así como habla de honrar a las autoridades.
Y no precisamente está hablando de si son buenas autoridades o si son malas autoridades. Es un poco como el de honra a tu padre, a tu madre, ¿no? O Sí, sea, sí, no sí, habla de claro, si son claro. buenos o son malos, si me caen bien o no me caen bien. Habla de Ujú. honrarlos y eso es importante. Y a los líderes, pues les habla de trabajar, ¿no? Entonces, es importante las dos caras de la moneda, ¿no? Al pueblo de honrarlos y a los líderes de que trabajen, ¿no? Porque a veces buscamos el nombramiento solamente, ¿no? Pero no Sí, buscamos realmente el velar por las almas de claro. las personas, no buscamos realmente el bienestar de las personas, no buscamos realmente el edificar en las personas, Ujú. simplemente buscamos el nombramiento y, qué bonito se oye el líder tal, ¿no? Sí, claro, el Entonces, nombramiento, ¿no? tanto se habla para el pueblo de honrar, pero también se le habla al líder de trabajar, ¿no? Ujú. Entonces estas partes son importantes, tanto de un lado como del otro. Y y me gusta, ¿no? El 13, ¿no? Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor. Esta parte me gusta por la obra Sí. que realizan. Hay que mostrar amor porque pues al final del día es parte del llamado, es parte de mostrar a Jesús, el amar Ujú. a nuestros líderes, pero también amar a los hermanos, amar a los enemigos, pagar bien por mal, no le hace que nos hayan hecho mal, dar bien. Ujú. Eh, sí, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, dice la palabra, ¿no? Y luego dice el 14, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, que es la parte donde estábamos, ¿no? Y Sí, luego dice el 15, asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Esta es la parte que decía ahorita, ¿no? sí, Más sí, sí. bien, siempre traten de hacer Tienen que el hacer bien el entre bien ustedes y a todos los a demás. los demás. Estén siempre alegres, esto es lo que hablabas ahorita, ¿no? Nunca dejen de Sí. orar. Sean agradecidos, esta parte me gusta y quiero hacer un apunte, ¿no? Dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. En la TLA es el 18 y dice, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. El TLA está bien chido. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. ¿Qué espera de nosotros? Que seamos Sí, que somos agradecidos en agradecidos toda en toda circunstancia. circunstancia. Está bien No chido. Eso lo solamente hablábamos vamos hace a estar 15 bien, días, si mal no recuerdo, ¿no? El tema ya, de tener un corazón agradecido, ¿no? Me llama mucho la sí, atención esta última parte del 18, que ya, dice, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, coma, los que los que pertenecen a Cristo. pertenecen a Cristo Jesús. Es decir, entonces, digo, es fácil de responder, ¿no? Aquellos Mm, que no pertenecen a Cristo Jesús, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para ellos, ¿no? Pues que se arrepientan, ¿no? que Y una vez que pertenezcan a te Cristo arrepientas, Jesús. que pertenezcan a Cristo, ahora sí, la voluntad de Dios les aplica a ustedes para que sean agradecidos en toda circunstancia. Sí. Está muy chido, está muy Y, chido. y luego dice el 19, ¿no? No apaguen al Espíritu El Santo. Espíritu En la Santo. TLA dice, no alejen de ustedes al Espíritu Santo. Así es que la manera de no alejar al Espíritu Santo es viviendo una vida recta, una vida conforme a los principios de la palabra, ¿no? Mm. Viviendo una vida en Cristo Jesús, apegados a Él, en la roca y en el fundamento que es Jesucristo. Luego dice el 20, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de Déjense toda de todo. clase de mal. Eso está interesante. Dice, pongan a prueba todo lo que se dice. A veces Órale. yo te platicaba hace poco, ¿no? Que yo cuestiono Sí, todo. sí, 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 Y claro. aquí el 21 lo dice. O sea, realmente no está mal No, cuestionar, ¿no? pero tú sí, mi compa sí se va para el otro lado. Ya te quieres agarrar de ahí, ¿no? 21, Señor, me apego al artículo 21, me apego al 20 de la razón. me pegó el 20. Aquí tú, Me apego al tú 21, te voy a decir. te pegas al 21 de Tesalónica. Ahí está, ¿no? No, pues Me es que apego se al dice. 21. Si no, pongan Sí, a prueba de todo lo que se dice. todo lo que se dice, así es que lo voy a poner a prueba. Y ¿Y qué, y luego, qué, y a ver, y qué del versículo que dice Corintios, el amor todo lo cree, ¿no? O sea que dice, si pero, no pongan a pero, prueba todo lo que se dice.
Pero Pablo también dijiste, ¿no? Que en los Tesalonicenses al 5:21 que pusiera a prueba todo. Pongan a prueba todo lo que se dice. Ya Sí, sabrás. y luego dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Y pues ya llegan el saludo final de Pablo, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, eso está bueno. Y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Amados hermanos, oren por nosotros. Saludos a todos los hermanos con un beso santo. Les ordeno en el nombre del Señor Jesús que les lean esta carta a todos los demás hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. En la telea dice, hermanos, oren también por nosotros. Saluden con un beso santo a todos los hermanos de la iglesia. Con la autoridad que me da el Señor Jesús, les encargo que lean esta carta a todos los de la iglesia. Y luego me gusta lo que dice el último versículo, que es el 28. Pido a nuestro Señor Jesucristo que les siga mostrando su amor. Y entonces, este es Tesalonicenses 5, que tiene muchos puntos muy buenos, muy importantes, donde nos habla de animar a los demás, de honrar a nuestros líderes, de amarles por el trabajo que hacen y edificar, ¿no?, en los demás, en amonestar a los que no quieren hacer nada, a los tímidos, animarlos. Y creo que si en algún momento nos hemos preguntado cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es el llamado que Dios tiene para mí, porque a veces nos vamos con ese trip de... Sí, claro. De cuando a veces estabas en un congreso acá en pleno frenesí, ¿no? Y se levantaba por ahí alguien, el Señor dice, ¿me explico? Sí. Te llevaré a las naciones, haré de ti, ¿sí me explico? Sí. Y a veces uno espera esa parte, ¿no? Esa nube descendiendo en fuego, una voz como estruendo de muchas aguas y los cielos abiertos, ¿no? Y que se te diga, ¿no? Estás llamado a ir al África septentrional, ¿no? Sí, no, y es más sencillo que eso. Y es muchísimo más sencillo que eso. Entonces, si tú te has preguntado cuál es el llamado, cuál es la voluntad de Dios, pues es importante que te pongas a leer la Biblia, carnal, porque hay mucho que hacer. Sí. Estamos rodeados de gente que está desanimada, estamos rodeados de gente que no quiere hacer nada, estamos rodeados de gente que están ahí tímidos, que no se animan, que no llega alguien y le pega en la espalda unas palmadas y les dice ánimo, dale para adelante. Sí. El Señor tiene propósitos para ti, tiene planes para ti, dale gas, ¿no? Sí, claro. Hay muy poco de eso y estamos rodeados de gente que necesita ese impulso, ese aliento, esa edificación en ellos, ¿me explico? Sí. Y algo que yo he estado meditando mucho es de que me hago una pregunta y de repente podemos llegar aquí a este punto, ¿no? De decir, o sea, exhorta, ¿no?, al que no quiere hacer nada. Y creo que creo que hemos llegado a un punto y a un momento en la historia donde la gente, las nuevas generaciones, por ejemplo, no se quieren casar, ¿no? Antes yo me acuerdo, ¿no?, que había congresos y había eventos donde de repente todo el mundo quería ser misionero y todo el mundo quería servir, ¿no? Y ahorita realmente nadie quiere servir, nadie quiere hacer nada, eso Señor. Es verdad, sí. Pero aquí hay un punto importante a lo cual quiero ir, ¿no? Porque hay tanta raza que no se quiere casar, porque la neta como matrimonios, pues no estamos dando ejemplo. O sea, hay raza que dice, la neta yo no quiero casarme porque pues yo vi el matrimonio de mis padres y pues no, gracias, ¿no? La neta yo no quiero servir porque pues, realmente no me quiero comprometer, pero también veo a veces cierto liderazgo y digo, gracias, ¿no? Yo no quiero ser así, ¿no? Así que como dijo el salmista aquel, ¿no? Te lo agradezco, pero no. Sí. Entonces... Es verdad. Entonces... No me acordé me sonó, dije, ¿cuál de esas la conozco? Entonces,
Es una constante que ahorita sucede, ¿no? Que hemos visto de repente las relaciones, los liderazgos y pues sí dejamos mucho que desear, ¿no? Necesitamos rectificar eso porque pues hay gente que nos está viendo y no Sí. estamos siendo ejemplo, ¿no? Sí, claro. Entonces por eso Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Sé ejemplo en amor, sé ejemplo en conducta, decía, ¿no? Entonces es importante y pues hay chamba que hacer, ¿no? Sí, Por cómo todos no. lados que abres la Biblia, hay algo que hacer. Y pues si tenías dudas de cuál es tu llamado, de cuál es la voluntad de Dios, pues léete de nuevo Primera de Tesalonicenses 5 y Sí, un espejo muy grandote para vernos todos ahí y sí, ver qué nos falta, qué podemos hacer, ¿no? Claro. sí, hay mucho por hacer y pues qué chido, ¿no? Porque la palabra al final es eso, ¿no? Es justo lo que dices, es un espejo donde podemos darnos cuenta en qué nos Sí. estamos quedando cortos. Ujú. Y de repente cuando lees, por ejemplo, leyendo ahorita Tesalonicenses 5 y previo a leerlo ahorita, pues empezamos a darnos cuenta y nos viene a la mente, ¿no? Personas que están ahí cercanas donde necesitamos acercarnos y darles unas palmadas en la espalda. Necesitamos exhortar a otros, necesitamos animar a otros, necesitamos edificar en otros, ¿me explico? Y es una constante y es una chamba de todo el tiempo, ¿no? Sí, Entonces, pues les animamos, raza, con esto. así es. Eh, pues este es el tema de este día y pues con esto cerramos el programa de hoy. Les recordamos y recomendamos que lean Génesis 1. La otra semana, si Dios quiere, estaremos platicando sobre Génesis 1. Y pues nada, compartan todo esto, recordándoles que el único fin es dar a conocer el mensaje de la palabra, es que la luz de la palabra nos ilumine a todos y podamos vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y estemos transitando por el camino que Dios quiere que transitemos, ¿no? A la luz de su Así verdad. es. Así es. Y pues nada, con esto nos despedimos y Muy carnal, bien. pues es un gusto tenerte de vuelta. Aunque Sí, sí, solamente fue una semana, un programa, pero me pareció mucho tiempo, sí. Pues sí, aquí planear seguimos, contigo todo aquí esto. seguimos. Y pues nada, nos vemos la próxima semana, ¿no? Vale, claro que sí, muy bien, muy bien. Estamos pendientes, raza. Nos despedimos. Gracias y paz para todos. Bendiciones. Bye.